Un cordial saludo de parte de la comunidad, de toda la comunidad de ALDE Business School y de quien les habla, María Altamirano, quien en esta oportunidad estará compartiendo con ustedes este tema. Para los que no me conocen, vengo trabajando ya en sistemas de gestión, poco más de 17, ya casi 18 años en realidad, viendo diferentes normas a través de proyectos de consultoría, realizando auditorías tanto internas como externas y también cursos de capacitación. Quiero iniciar esta sesión presentándoles esta estadística que en el mes de septiembre nos envió ISO, el Organismo Internacional de Normalización, con los resultados de las encuestas, o mejor dicho, del envío de información de cada una de las casas certificadoras en el mundo sobre el número de certificaciones hasta el año 2019. Si ustedes pueden notar, quien lidera esta lista es precisamente nuestra norma ISO 9001, con más de 1 millón de certificados válidos, es decir, acreditados, ¿no? Y luego tienen una serie de resultados también de otras normas con otros esquemas, como por ejemplo, gestión ambiental, seguridad de la información, antisoborno, seguridad vial, una serie, tenemos como una veintena de normas. Aquí están los primeros lugares. En esta estadística se muestra además en el interior de ella los números o los países que representan, los sectores también. Uno puede ingresar a la página web de ISO y encontrar los resultados. Qué interesante, no solamente la estadística, sino que en realidad todas las normas que ustedes ven aquí tienen en común el aspecto que vamos a tratar, el tema de los riesgos, el pensamiento basado en riesgos. ¿Quién es nuestra norma ISO 9001? ¿Quién es esta norma que más de 1 millón de organizaciones han confiado en el modelo e incluso lo han certificado? Esta norma técnica, que dicho sea de paso es una norma voluntaria, es una norma que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, independientemente del rubro o de su tamaño, tiene dos claros propósitos. Ser utilizada por organizaciones que requieren demostrarse y demostrar que tienen la suficiente capacidad de poder entregar sus productos y servicios que satisfagan los requisitos. ¿Los requisitos de quién? Los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios que le puedan aplicar a sus productos y servicios. Pero además, aspira a aumentar la satisfacción del cliente en el tiempo. He resaltado estas dos palabras, requisitos, perdón, estos dos términos, satisfacción del cliente también porque están asociados. Cuando como organización medimos, hacemos un seguimiento a la satisfacción del cliente, lo hacemos justamente en base al cumplimiento de los requisitos. Y si bien es cierto, es una percepción del cliente, es muy válido para que esto pueda dar soporte en nuestra planificación, en nuestra implementación de sistemas de gestión. Nuestra norma ISO 9001 ya tiene varios años, en realidad. Estamos en la 5ª versión que corresponde al año 2015. Y dicho sea de paso, a fines de este año se van a abrir los resultados porque ISO también está pasando ahora una encuesta donde se nos está preguntando si amerita que esta norma pase por un periodo de revisión. Es decir, que si proyectamos elaborar próximamente una nueva versión de ISO 9001. Podemos ver aquí la estructura de esta norma, la estructura de alto nivel, así se le conoce. Y en realidad, esta norma siempre ha tenido implícito, siempre ha abordado el tema del riesgo. Es recién en esta versión que el término aparece ya dentro de sus requisitos, ya está literalmente escrito, pero en general siempre un poco el espíritu de esta norma ha estado destinada a prevenir riesgos. Es decir, esto no es una combinación nueva. ISO 9001 y el pensamiento basado en riesgos en realidad no es nuevo.
aparece principalmente en el capítulo 6, el de planificación. Tú que ahora me estás escuchando, yo quisiera preguntarte si tal vez en la organización donde actualmente trabajas es una organización que ya cuenta tal vez con una certificación ISO 9001, es una organización que a lo mejor está trabajando en su implementación. Tal vez eres un consultor que estás apoyando a otras empresas a poder implementar este sistema de gestión. Quisiera llevarte a la reflexión y preguntarte si ese personal de la organización en la cual laboras o a la cual apoyas está realmente involucrada con el pensamiento basado en riesgos. No me refiero solamente a la alta dirección, a las jefaturas, sino a todo el personal, incluyendo aquellos que a lo mejor no pertenecen directamente a la misma, pero la organización tiene un control sobre ellos. Hablamos, por ejemplo, de personal subcontratado o procesos contratados que están a cargo de la organización. ¿Cómo está realmente involucrada el personal? ¿Están alertas a los posibles riesgos y oportunidades? ¿Están alertas a los controles? ¿La alta dirección de la organización participa promoviendo el pensamiento basado en riesgos? Posiblemente que sí. Tu respuesta me puede indicar tal vez que incluso has creado procedimientos, tienes mapas de riesgos, plantillas, criterios definidos, tus matrices muy bien trabajadas. Y ahora vendría la segunda pregunta. ¿Y el personal lo conoce? ¿Todo el personal está realmente involucrado? A mí me ha tocado como auditora ver en algunos lugares que efectivamente sí. Es más, toda su gestión está soportada justamente por este tema de riesgos y no solamente para el tema de calidad. En realidad abarcan mucho más enfoques. Seguridad de la información es un ejemplo, seguridad y salud en el trabajo es otro ejemplo, antisoborno también, ¿no? Pero por otro lado también me he encontrado con organizaciones que todavía la cultura hacia este tema de riesgos no está completamente sólida, ¿no? Entonces, a veces me he dado cuenta que incluso les han enviado por correo electrónico días previos a la auditoría la matriz de riesgos actualizada, un poco para que la revisen. Hasta he escuchado el término, la tienes que estudiar, ¿no? Y en realidad eso no debiera ser así. Pero uno de los puntos importantes en este caso, y realmente es una recomendación de mi parte, y es como me gusta trabajar y es lo que me viene dando buenos resultados, es el tema de siempre empezar con lo sencillo, con lo básico. Sobre eso, si uno comprende bien eso, ya hacia adelante puede ir trabajando más, puede ir fortaleciendo más, puede ingresar a nuevas metodologías sobre temas de riesgos, puede hacer gestión de riesgos y no solamente aplicar el pensamiento basado en riesgos. Veamos aquí a nuestra norma nuevamente, a ISO 9001, pero ya mostrando los requisitos que comprenden cada uno de los capítulos de esta norma. He resaltado uno de los puntos principales aquí. Ustedes ven una serie de colores, pero hay un requisito que justamente es el central. Está dentro del capítulo 6. Es el primer punto, el 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y digo que es el punto principal porque va a ser como nuestro punto de partida, ¿sí? Pero verán que no es el único. Tengo también allí resaltado, ya con otros colores, otros requisitos de la norma
que están asociados en mayor o en menor grado. En realidad, este tema de pensamiento basado en riesgos cruza, ¿no?, varios de los requisitos. Y estos requisitos de norma, de alguna forma, también están enlazados unos con otros. ¿Cuáles son esos requisitos? Voy a citar uno como ejemplo y casi ya al final de esta presentación vamos a ir también complementando. Les comentaba sobre el tema o la participación, el compromiso de esos líderes en la organización. Pues sí, dentro del capítulo 5 hay un requisito que se llama liderazgo y compromiso. Y dentro de este requisito, justamente se solicita de que la alta dirección promueva el enfoque de riesgos. Esta norma nos habla también de oportunidades, ¿no? Es un término, como quien dice, un riesgo positivo, ¿sí? Vamos a centrarnos entonces en este primer punto, en el 6.1, que se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Si pueden observar, este tema, este requisito, nace de otros dos puntos que están aquí en rojito. Uno se llama cuestiones internas y externas y el otro partes interesadas, tanto internas como externas, ¿ya? Esos dos puntos corresponden al capítulo 4 de nuestra norma. ¿Cuál es la intención de este apartado? ¿Cuál es la intención del 6.1? ¿Por qué hacemos esto? En realidad el propósito que buscamos es prevenir las no conformidades, incluyendo los resultados no conformes, las salidas no conformes, los productos o servicios no conformes. Pero además determinar las oportunidades que pudieran mejorar la satisfacción de nuestros clientes o las oportunidades que nos permitan lograr los objetivos de la calidad de la organización. Veamos un ejemplo. Si para determinar riesgos u oportunidades, una de las primeras cosas que tengo que hacer es previamente analizar, comprender el contexto de mi organización, comprender estas cuestiones internas y externas, pues bien, hay que trabajarlo. Voy a ponerme en el caso de que estamos entonces en una organización que ha decidido tomar este modelo de ISO 9001 y empezar a trabajar este pensamiento basado en riesgos. Yo lo hago a través de talleres. Te lo comento un poquito cómo es mi trabajo cuando me toca hacer este apoyo a organizaciones para que implementen esta norma. Los primeros invitados son los líderes de la organización. La alta dirección está presente. Los dueños de proceso están presentes. Si todavía no tienen el enfoque de procesos, bueno, están ahí los representantes de las áreas, los jefes, supervisores, ¿no? Y hacemos un taller. No les hablo todavía de ningún tipo de metodología. Simplemente la invitación a su participación, ¿sí? Previa comunicación, porque les tengo que explicar cuál es el objetivo y qué espero que lleven a la reunión. Les pido que lleven datos, ¿sí? Información que esté relacionada, en principio, a su contexto interno. Y trabajamos composites, con tarjetas, en papelógrafos cuando hacíamos las visitas presenciales, pero algo similar también aplicamos en vía remota. Y entonces cada uno de ellos empieza a hacer este análisis, esta comprensión, esta revisión, ¿no?, de cómo está su organización al interior, cómo está la cultura, cómo está su infraestructura, su personal, ¿no? Todo hacia adentro, ¿sí? La alta dirección, es cierto, conoce también y conoce muy bien cómo está su sector, cómo está el país y de qué forma impacta en su organización, tal vez el aspecto político, el económico, ¿no?, los competidores, ¿sí? Y todo ello
lo van plasmando, lo van escribiendo, lo van conversando. Y cuando les he pedido que lleven datos, es que mi intención, si bien es cierto, al principio puede quedar como esto que les estoy mostrando ahora en pantalla. Por ejemplo, número de reclamos aumentó en el último trimestre para el producto X y Z. Ok, pero ¿aumentó en cuánto? Quiero valores. Es mucho mejor que cada una de estas expresiones las acompañes en la medida posible de cantidades. ¿Por qué? Porque esta norma 9001 me dice de que esta información tiene que ser revisada periódicamente, ¿no? Y entonces los datos en el tiempo van a variar. Seguramente de aquí a 2, 3 meses o más adelante, tú vas a poder observar que el número de reclamos tal vez sigue en aumento, tal vez bajó, pero si no lo tenemos claramente establecido con números, no me va a ser de mucha utilidad. Entonces, de ahí la importancia de ir acompañado con datos. Algo similar vamos a hacer para el siguiente punto. Las partes interesadas, tanto internas como externas, comprendiendo cuáles son sus necesidades y expectativas. ¿De qué forma esas necesidades y expectativas podrían impactar en que yo no cumpla los resultados previstos? ¿De qué manera tal vez me podrían ayudar a lograr la mejora? Aquí tenemos algunos ejemplos. El personal. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas del personal en mi organización? Posiblemente me digan, sí, ellos siempre están con ganas de seguir capacitándose, identifican esta necesidad, algunos quieren hacer línea de carrera aquí en la empresa. Ok, eso está bien, pero ¿eso es una idea tuya o realmente se lo preguntaste al personal? Si bien en este primer taller que trabajo con ellos, puede ser un poco lo que ellos sienten o lo que incluso a lo mejor a lo largo de los meses la gente le ha ido indicando, va a ser bueno que después, para continuar el taller, ellos confirmen esa información. Tal vez se den cuenta que el personal está requiriendo hoy en día otra cosa. O tal vez encuentren que no es el personal en general, tal vez es ciertos puestos o ciertas áreas. Podrían haber necesidades y expectativas diferentes para los diferentes tipos de personal. A lo mejor tiene sindicato y el sindicato tal vez tiene otra necesidad y tiene otra expectativa. Los vecinos. A lo mejor tu organización está ubicada en un lugar residencial. Hay vecinos, hay casas, hay familias, y ellos no están nada contentos con el ruido que provocas, con el polvo que a lo mejor estás emitiendo. Cada organización es particular. Vas a encontrar información, data, seguramente algo diferente, ¿no? La idea entonces es que ya sea a manera de taller o el mecanismo que tú identifiques para que el personal participe, puedan tener claro estos dos primeros puntos. Es básico. ¿Por qué es básico? Porque de esta información es donde vas a determinar los riesgos y oportunidades. Sigamos. En el cuadrito azul es importante también tenerlo en cuenta cuando hablamos de estos riesgos y oportunidades. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ejemplos de los riesgos de que nuestro sistema de gestión de calidad no logre alcanzar los objetivos. Tal vez productos y servicios que no cumplan sus requisitos. Tal vez que la organización no consiga la satisfacción del cliente. Por su lado, ejemplos de oportunidades podrían incluir el potencial de identificar nuevos mercados, nuevos clientes, de determinar la necesidad de nuevos productos o de nuevos servicios para llevarlos al mercado, o determinar la necesidad de revisar o tal vez de reemplazar un proceso introduciendo una nueva tecnología. Una vez que el personal entonces ha podido determinar
a partir de ese contexto, a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, cuáles son los riesgos a los que está expuesto o cuáles son las oportunidades que podría aprovechar. El paso siguiente va a ser planificar acciones. ¿Qué voy a hacer para poder abordar estos riesgos y oportunidades que he encontrado? ¿De qué forma, cómo voy a planificar de que las pueda integrar en uno o más de los procesos que conforman mi organización? Y una vez que las he implementado, evaluar si realmente las acciones tomadas han sido eficaces. Vamos a poner un ejemplo tomando uno de los puntos de los elementos vistos anteriormente. He agarrado este que se llama alta rotación del personal en la línea C del proceso subcontratado. Recuerden de que este fue un resultado de un primer taller y que esa información que se ha puesto tiene que ser asociada a datos. No es suficiente decir alta rotación del personal. No está mal, ¿ya? Pero va a ser más rico, va a ser más provechoso que tengas el dato hoy. ¿Por qué? Porque cuando vayas a evaluar más tarde la eficacia de acciones, una de las formas va a ser si realmente esta alta rotación ya no hay o en todo caso ha disminuido. Sigamos entonces. Una vez que tengamos, imagínense, toda la pared llena de POSITs o si lo has hecho en un Excel o donde lo hayas hecho. Con esa información, tú tienes que determinar, recuerda, a qué riesgos o a qué oportunidades estás expuesto para cada una de ellas. En este caso, el riesgo que podría pasar sería que debido a esa alta rotación del personal en la línea C del proceso subcontratado, ocurran productos no conformes. Podría ocurrir. Estamos en esa incertidumbre de que podría o no podría pasar. Se podrían encontrar errores, más, errores menos, pero podría suceder. Y eso impacta, obviamente, a que yo logre mis resultados previstos. Yo no quiero entregar productos no conformes a mi cliente. Ese no es el objetivo que yo estoy esperando al tener un sistema de gestión de la calidad, ¿cierto? ¿Este riesgo podría traer consecuencias? Claro que sí. Seguramente si yo tengo productos no conformes debido a esta alta rotación del personal, voy a tener por ahí reclamos de mis clientes, tal vez tenga que pagar penalidades, pérdidas económicas. Entonces, este análisis lo seguimos trabajando con el personal de nuestra organización. De momento no le hemos pedido ningún tipo de metodología. Simplemente es hacer un análisis, que puede quedar por escrito, sí, pero como ahorita estamos en taller ni nos preocupamos en hacer ningún procedimiento de momento. Eso va a quedar luego a decisión de ellos mismos. Una vez que tengo claro entonces cuál es el riesgo y o la oportunidad, qué consecuencias nos puede traer, ¿sí? ¿Qué toca ahora? Algo tengo que hacer, ¿cierto? No voy a esperar, no sé, simplemente sentado con la confianza de que no va a ocurrir, con la confianza de que tengo tan buena suerte que esto no me va a pasar a mí. Esa no es la idea. Entonces toca este siguiente paso, planificar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Ahora bien, me podrás preguntar, pero en ese taller que has hecho con el personal, pueden haberte salido, pues, no sé, 50, 100 o más riesgos y oportunidades. Y tengo que planificar acciones para todas ellas. Seguramente que si lo haces y luego te pones la tarea de implementarlos, te vas a quedar sin recursos. Ni siquiera habrá el tiempo para hacerlo. Ojalá y pudiéramos, ¿no? Sin embargo, también es posible
que podríamos priorizar y ver dónde vamos a comenzar a hacer esta planificación, esta ejecución de acciones. Todavía yo hasta este momento no se los expreso así. En realidad trato de que ellos mismos nazca esta iniciativa, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la forma de priorizar? Ahí ya podemos ir seguramente conversando un poquito sobre el tema. A ver, si esto ocurriera, ¿qué tanto impacta en tu organización? ¿Qué tan fuerte es tener reclamos que los puedes atender? Seguramente. Pero a la larga, ese cliente, por más que te quiera, se va a ir en algún momento. Ahora, ¿es mucha la probabilidad de que esto ocurra con frecuencia? Y eso nuevamente es un análisis para ellos. Ellos me dirán tal vez que le quieren poner algún tipo de valores, ¿no? Que ya empiezan a lo mejor a pensar en hacer hasta votaciones, a llamar al señor Pareto y hacer su 80-20, o finalmente podrán decir, como ocurre en muchas organizaciones, especialmente organizaciones que son pequeñas, la alta dirección lo decide. La alta dirección prioriza y dice, de estos 100 que tenemos, estos 15, hoy en día, en este año, en este mes, es prioridad. Y sobre eso vamos a empezar. Entonces, la forma o el mecanismo, en realidad, va a depender de muchos factores. Tamaño de tu organización, cultura a los riesgos dentro de tu organización, la complejidad de sus procesos. Por eso es que no hay una receta en realidad. Y no solamente hablo de este punto, sino para toda la norma ISO 9001, ¿no? Ahora bien, una vez que has planificado estas acciones, no queda todo en planificar, hay que ya aterrizarlas, hay que implementarlas. ¿Y dónde las vamos a implementar? En los procesos, en uno o más procesos. A lo mejor el proceso no existe, entonces vamos a tener que crear un proceso para dar respuesta al tratamiento del riesgo. Las acciones pueden variar, va a depender también de la naturaleza del riesgo. Te podrás encontrar tal vez con casos en que digas, voy a evitar el riesgo, voy a dejar de, no sé, ya no voy a hacer este proceso que era subcontratado. Algo raro, ¿no? Yo creo que evitar el riesgo va a estar medio difícil. Pero hay otros tipos de acciones. Eliminar el riesgo con algún tipo tal vez de un procedimiento administrativo, vas a buscar o vas a más bien ver la oportunidad en este riesgo entre comillas, tal vez puedas compartir el riesgo trabajando con otras organizaciones o finalmente también podrías decidir no tomar ninguna acción cuando la organización va a aceptar ese riesgo. Es consciente y acepta y también es consciente del posible costo que le va a involucrar las consecuencias. Ok, una vez implementadas estas acciones, en algún momento vas a tener que evaluar si todo lo que trabajaste realmente dio resultado. ¿Funcionó? ¿Puedo concluir que es eficaz? Si todavía este contexto, esta necesidad, expectativa de la parte interesada está presente, es posible que también el riesgo sí. A lo mejor la probabilidad que ocurra habrá disminuido, pero todavía está presente, así que tener cuidado con ello. No hay requisitos dentro de ISO 9001 que nos exija el uso de una gestión formal de riesgos. Entonces aquí viene la pregunta. Todo lo que me has comentado, ¿y cómo lo hago? ¿No? Ya me has hablado de un taller, sí, es un primer ejercicio, es una aproximación, ellos lo van a seguir trabajando y no es una tarea de que demoró un día o una semana y ahí terminó. En realidad tiene que volverse una práctica habitual, especialmente en estos tiempos de constante cambio. Es allí donde ellos, y si eres consultor, tú los ayudarás a poder definir, a poder decidir también si quieren dejarlo
allí, mira que incluso hasta sin documentar, porque ISO 9001 ni siquiera exige tener un procedimiento documentado o manejar registros, ¿no? Es cierto que la gran mayoría lo tiene, porque de alguna forma sí estamos acostumbrados a que cuando tenemos las cosas por escrito, nos damos una mejor respuesta, tenemos un mecanismo para darle seguimiento, incluso nos sirve como material de capacitación para el personal nuevo, tiene varias ventajas. Pero aquí toca decidir entonces, si decido de que sí, ok, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿De qué manera hago de que eso no solamente quede en papel por quedar, no solamente quede para mostrarlo luego en una auditoría, no solamente queden para los jefes, sino que realmente el espíritu de lo que se propone con esto sea una constante y que llegue al personal, a todo el personal, ¿no? Para aquellas organizaciones que deciden ir entonces un poco más allá de tan solo el pensamiento en riesgo de manera sistemática, siempre tenemos el apoyo de la normalización y este no es la excepción. Aquí ISO nos propone una serie de documentos, he puesto algunos de ejemplos que son los generales, digamos, que puede ayudar a organizaciones que desean entonces ir con una gestión del riesgo. Imagínate que no estás, que estás trabajando más bien en una organización que puede ser una muy regulada, a ver, sectores financieros, que puede ser, por ejemplo, sector farmacéutico, sector alimentos. Hay sectores que justamente por el core de su negocio sí tienen o sí están muy alineados a este tema de riesgos, ¿no? Si tú eres consultor y te toca llegar a una de estas organizaciones, te vas a encontrar cuando hagas el diagnóstico que ellos, estoy segura, tienen muy bien trabajado este aspecto. No podrías llegar con este simple taller que te he comentado. Yo te decía al inicio que a mí me gusta siempre comenzar con lo básico, con lo más sencillo, para que se quede, que quede muy bien comprendido este tema y que luego sobre ello ellos puedan avanzar. Pero te va a tocar organizaciones que este tema pues es, ya pasaron por eso, ¿no? Ellos necesitan tal vez reforzar o un poco enfocar qué me pide, qué adicional me pide tal vez ISO 9001 que yo no lo estoy contemplando, ¿sí? Tú podrías tal vez entonces ir un poquito más allá, apoyarte de estas normas. De hecho, estoy segura, han escuchado hablar muchas veces de un ISO 31000. Tenemos una ISO TR, reporte técnico, 31004, que es una guía para implementar ISO 31000. La 31010, que es una norma del IEC, que también es un organismo de normalización internacional, pero para el sector eléctrico electrónico, y aún así ellos también emitieron en su momento este documento. La 31010 más bien nos trae una serie de métodos que podríamos aplicar en la gestión del riesgo. Y recientemente, esto fue, bueno, ni tan reciente, esto fue en marzo de este año, ISO emitió un documento, IWA, por las siglas que ahí pueden leer, que es también una guía, es un documento que nos proporciona orientación de cómo usar ISO 31000 en organizaciones que tienen sistemas de gestión, incluso más de un sistema de gestión, más de un enfoque de sistemas de gestión. Entonces te vuelvo a preguntar ahora, si efectivamente en tu empresa se tiene muy claro este tema de los riesgos, si lo has trabajado muy bien, si has ido mucho más allá del pensamiento, si tienes unas muy buenas matrices de riesgos, nuevamente pregúntate si todo tu personal está involucrado con ello, ¿no? Y no solamente en este 6.1 que hemos visto el día de hoy, sino también que vaya recorriendo todos los demás aspectos de nuestra norma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por más controles que le pusiste, el riesgo se materializó? Se hizo realidad. No fue suficiente las acciones que tomaste.
entonces ahora vas a tener que aplicarle un tratamiento. Eso ya se convirtió en una no conformidad. Pasó. En realidad no es que podrían pasar reclamos, no, pasó. Y pasaron muchos. Entonces, hay que aplicar un requisito dentro del capítulo 10 sobre no conformidad y acción correctiva. Revisión de la dirección también está presente. Esta reunión periódica que la alta dirección dirige y que revisa muchos puntos de su sistema de gestión. Entre ellos va a estar también presente el tema de los riesgos y las oportunidades. O dentro de este mismo capítulo 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Periódicamente hay que revisar esto de la eficacia, ¿verdad? Porque no vaya a ser que nos estemos llenando de trabajo, implementando todos los recursos, implementando acciones para abordar nuestros riesgos, sacando adelante estas oportunidades, pero de poco nada me está sirviendo. Y eso me permite aprender. ¿Aprender para qué? Para colocarlo, para ingresarlo nuevamente a la planificación de mi sistema, a este capítulo 6. Y otra vez, ¿tu personal está realmente involucrado con el pensamiento basado en riesgos? A veces podríamos darlo hasta por hecho, ¿no? Realizando trabajos de consultoría yo podría decir que sí. Sin embargo, a veces cuando me toca ir a hacer auditorías me doy cuenta que lamentablemente no es así, ¿no? Y esto del personal involucrado, del personal con ese pensamiento basado en riesgos, es un poquito ir a preguntarte, ¿no? A ver si mi gente está alerta con los cambios tan constantes que ocurren en el contexto, tanto interno como externo. Si me están reportando posibles nuevos riesgos, porque si hay cambios en el contexto, lo más seguro es que sí, se tengan que reportar nuevos riesgos. ¿Y a los ya reportados les mantenemos los controles? ¿O somos de los que lo hemos visto una vez y ahí lo dejamos cerrado hasta la próxima auditoría? ¿Conoce tu personal cómo reportarlos en su día a día? ¿Tienes mecanismos para ello que sean ágiles, amigables, especialmente para el personal que está en campo? ¿Ellos conocen cuándo estos controles son eficaces? La aplicación del pensamiento basado en riesgos nos puede ayudar como organización a desarrollar una cultura proactiva, una cultura preventiva centrada en hacer las cosas mejor y en general, a mejorar la manera en que trabajamos. Bien, chicos, llegamos hasta ahí entonces en esta sesión. Y quedo a la espera de sus preguntas. Sí, Luis, ¿me puedes ayudar con ello, por favor, con la lectura de preguntas, si es que hubiera alguna? Por aquí todavía yo no Vale, puedo sí, realizarla. sí, hay unas cuantas. Vale. Edwin nos pregunta, ¿es bueno que las empresas tengan una o varias normas ISO? Es bueno que las empresas tengan una o varias normas ISO. En realidad, como las normas ISO no son normas obligatorias, entonces va a depender de cada organización, de acuerdo a la estrategia que tenga, qué modelo desea adoptar. Y esto es principalmente su necesidad, ¿no? Si, por ejemplo, hoy, con esta situación que pasamos, de hecho tenemos requisitos legales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que cumplir, ¿no? Pero hoy también podría ser beneficioso que desde ya estés pensando en poder implementar, por ejemplo, una ISO 45001. Entonces, eso como una necesidad, ¿no? Tal vez decidas, no sé, yo quiero incluso hasta ordenar mis procesos. Es una frase que usualmente escucho, ¿no? No tengo ni siquiera este enfoque a procesos. Entonces, ¿qué norma podría o con cuál podría empezar? Una ISO 9001 puede ser entonces una respuesta a esto.
¿no? Es importante, entonces, que las conozcas, que veas si realmente puede ser una herramienta de ayuda. De hecho, en general lo son, pero no son la única. Y es bueno también que tomes en cuenta, Edwin, de que tener una certificación bajo alguna de estas normas, en realidad no es que sean, pues, le digo yo, la varita mágica, ¿no? No es que sean la solución a todos tus problemas. De hecho, con una ISO 9001, no, eso no significa que nunca más vamos a tener reclamos o nunca más vamos a tener productos o servicios no conformes o salidas no conformes. Lo que sí vamos a tener es una forma de gestionarlas, ¿no? Entonces, nada, empezar con 9001, por ejemplo, podría ser una buena opción, pero repito, en realidad va a depender de un poco de la estrategia, la necesidad de la organización para que adopte alguna de ellas. Vale, continuamos con otra pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre la ISO 9001-200 y la 2015? Es la diferencia entre ISO 9001 versión 2000 y la versión actual que es 2015. Y entre ellas hubo una versión 2008, ¿no? Ay, la versión 2000 fue, yo recuerdo así todo, un megacambio, ¿no? Antes de la versión 2000, de hecho, fue la norma con la cual yo empecé a trabajar, que fue la versión 94. Y en esa época, hasta la 2000, era una norma bastante muy enfocada a documentos, a procedimientos. De hecho, en esa época, mira cuántos años han pasado, recuerdo la frase que decía, esto de implementar sistemas de gestión es muy sencillo. Mira, tienes que escribir todo lo que haces en la empresa y luego tienes que hacer todo lo que está escrito. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Es más, mire, esa norma se llamaba antes aseguramiento de la calidad. En el año 2000 cambia de nombre a gestión de calidad, a sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Y allí ya el enfoque más era a procesos, era una norma más preventiva, no había exigencia de tantos documentos, recuerdo que eran 6 los obligatorios, más tu política, los objetivos, el alcance, ¿sí? Tener un manual y ya. Pasaron los años, la versión 2008 no hubo mayor cambio, pero ya en la versión 2015, por ejemplo, este término de riesgo, así ya literalmente que aparezca, allí nos saltó, ¿correcto? Y claro, más cambios también, ¿no? Ver reforzado el tema de mejora también, desaparece literalmente la palabra acción preventiva, desaparece también el término representante de la dirección, es la alta dirección quien asume con mayor responsabilidad este tema de rendir cuentas por un sistema de gestión. Y nada, ahora se vienen nuevos cambios, me estoy adelantando. Yo les decía al inicio de que a fin de año ISO va a abrir todas las respuestas ya de los diferentes países para recibir esta retroalimentación y tomar una decisión si esta norma va a cambiar de versión. Y no es que cambie de la noche a la mañana, toma su tiempo, ¿ya? Tuve la suerte de participar hace poco en una de las reuniones y se dio un adelanto de cómo iba y sí, o sea, todo parece indicar de que sí tendremos próximamente una nueva versión de ISO 9001. Se están también trabajando nuevos términos, un poco de acuerdo a esto que estamos viviendo, ¿no? Temas de innovación, por ejemplo, métodos ágiles. No les puedo comentar mucho, pero 31 de diciembre es la fecha límite, así que ahí vamos a tener a lo mejor, por ahí hacemos un webinar con EALDE, pero igual en la página web de ISO siempre se está comentando si ingresan específicamente al comité. Dentro de ISO hay un comité que se llama ISO TC, Comité Técnico 176, que es el encargado justamente de realizar nuevas normas o revisar las que ya existen, ¿no? Seguimos, Luis, Vale, tal vez por ahí no está más. sí, sí, Hernán nos pregunta, ¿en qué momento se recomienda actualizar la matriz de riesgos en cualquier organización? Uh-huh. Yo lo recomiendo que sea una matriz, si es que ya lo tienes como matriz, muy visible en cada una de las personas y que
sea modificada, que al menos coloques que sea revisada, ponle, no sé, yo me atrevería a ponerle hasta mensual, ¿ya? Pero eso no quita a que permanentemente estés alerta si es que hay algo que necesite cambio. Porque, como les decía, este contexto, por ejemplo, para los que nos visitan de Perú y nuestros hermanos de los países de la región conocerán la situación que estamos pasando. Más allá de la pandemia, también nos ha venido un tema político. Entonces, a pesar que es un tema externo, quieras o no, impacta en mayor o en menor medida a nuestras organizaciones. Se pueden presentar entonces ciertos riesgos o pueden estos aumentar la probabilidad de que se materialicen. Por el contrario, también podrían haber situaciones en algunos rubros que podrían ser aprovechados como una oportunidad, ¿no? ¿Qué te quiero decir entonces? De que si es que tienes como matriz de riesgos, es bueno que la tengas así, visible. Es como, no sé si para algunos de los que nos están escuchando ahora y trabajan en el tema de seguridad y salud y también tienen sus matrices de riesgos estratégicos, pero también tienen la de los peligros, es algo así de vivo, ¿no? Así de constante. Incluso por tema legal, en algunos países, esa matriz la tienen que tener visible en un lugar público, ¿no? Entonces, hasta yo la pondría en mi pared, ¿no? En mi mural, así colocada, porque eso me hace tener presente. Y que puedas tener en tu gente esa cultura de poder hacer una identificación ágil y que diga, sí, esto puede impactar, esto puede afectar, ¿qué pasaría si no lo hago? O si tengo un control que lo tengo haciendo, pero este control está medio débil. ¿Qué puedo hacer yo para fortalecerlo más? ¿Qué puedo hacer yo? Y siempre, siempre pensando en el tema del objetivo de 9001. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estamos buscando con un 9001? Estamos buscando que mi organización pueda entregar de manera regular sus productos y servicios que sean conformes. Yo no quiero tener reclamos, yo no quiero tener salidas no conformes. Yo quiero que mi cliente esté satisfecho. Y para eso, mínimo, tengo que cumplir en los requisitos, ¿no? Requisitos que hemos acordado, que hemos pactado previamente. Tú como cliente, seguramente con ciertas necesidades y expectativas, y yo como organización, que finalmente hemos acordado y hemos aterrizado en requisitos y ha quedado por escrito, definidos, ¿no? Ha quedado constancia de esa revisión, porque yo tengo que analizar, yo como organización tengo que analizar que tengo esa capacidad de poder cumplir esos requisitos que hemos pactado, que podrían ser requisitos de especificaciones del producto o del servicio, que podría ser lugar de entrega del producto, que podría ser el plazo de entrega, requisitos legales que estén asociados a mi producto o servicio. Muchos de nuestros rubros están muy bien regulados, pues tenemos organismos que nos brindan requisitos legales que tenemos que cumplir. Y entonces hay que estar muy al pendiente de ello. Igual de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Si el Estado, si el ente regulador para mi sector emite una nueva legislación, ¿qué pasaría si no la cumplo? ¿Va a afectar? Claro que sí. A lo mejor me multan, a lo mejor me cierran el negocio, me cierran la empresa. ¿Y eso impacta con mi cliente? Claro que sí. ¿No? A lo mejor ha entrado un nuevo proveedor. Ok, este proveedor es una parte interesada. ¿Qué pasa si, no sé, me demoré en los pagos, no le atendí a tiempo, no cubrí esas necesidades y expectativas? ¿Me puede dejar entonces de brindar el producto, la materia prima que estoy necesitando? ¿Va a impactar con mi cliente? Claro que sí. ISO 9001 no nos está pidiendo, como algunos, en alguna oportunidad escuché, de que pide también la satisfacción de las partes interesadas. No, en realidad hacemos este tema de partes interesadas porque tenemos que pensar que si no las atendemos, en algunos casos podría impactar en la satisfacción del cliente. Siempre su enfoque principal para un 9001 sigue siendo el cliente. Vale, nos queda tiempo para la última pregunta. Jorge pregunta, ¿cuál podría ser una estrategia para lograr que todo el personal aplique el pensamiento basado en riesgos? Dentro de ISO 9001 hay un punto que se llama 7.3, toma de conciencia. Yo lo llevo por allí también. Lo trabajo mucho con la alta dirección. ¿Sabes qué, Jorge?
Si es que no lo tienes, pero en realidad busca siempre que ese apoyo o que ese liderazgo, o sea, quien lleve la batuta en esto sea la alta dirección. Incluso hasta cuando hagas las inducciones por este tema, para que así involucres al personal como un primer paso. El personal va a creer más cuando la alta dirección se lo diga, pero también cuando lo predique con el ejemplo, ¿no? Eso es cierto. Entonces, si ve a esta alta dirección presente, si ve a esta alta dirección que también conoce de este tema, que se lo explica muy bien, a lo mejor en una primera etapa no voy a poner a la alta dirección que esté constantemente haciéndolo, pero eso puede dar un buen resultado. Número 2, otro buen resultado puede ser que ayudes, apóyate en el proceso que da el soporte informático. Muchas veces ellos nos dan varias luces, ¿no? Para poder agilizar el tema de reportar. Diferente es de que, ya, ok, he identificado esto, pero tengo que entrar a la matriz de riesgos. ¿Y dónde estaba esa matriz? O a lo mejor yo no tengo acceso, si no lo tiene mi jefe. Tendría que pedírselo a mi jefe. Como que le dificultamos el tema, ¿no? Entonces, el personal de informática podría ayudarnos a crear algún sistema rápido que esté al alcance del usuario, que sea directo para él, de tal forma que pueda llegar esta información de manera rápida. En algún sitio, yo recuerdo, crearon una aplicación, ¿sí? Para que esta aplicación pueda ser puesta en cada uno de los teléfonos móviles del personal. Esta organización tiene la gran mayoría de su gente trabajando en campo, fuera. Entonces comprenderán de que se les dificulta un poco tener el acceso tan rápido como gente que trabaja en oficinas. Entonces la aplicación les cayó muy bien, porque claro, el teléfono, el celular móvil es aparte su herramienta de trabajo, ¿no? Para hacer otro tipo de reportes. Y entonces allí tenían esta aplicación de tal forma que incluso ni siquiera tenían por qué escribir porque ya estaba simplemente como para marcar, ¿no? Y esto llegaba de inmediato o alimentaba una base de datos más grande, ¿sí? Entonces es un poco también algo de creatividad, creo yo, para poder buscar algún mecanismo y nada, o sea, prueba, implementa, aplícalo, experimentalo y si funciona te quedas con ello y si no, procede a otra. Empieza a buscar, incluso podría funcionar para un grupo de personas y para otro no. Eso sumado a tus inducciones constantes, eso sumado a la participación de los líderes, esos podrían ser tus primeros pasos para poder fortalecer este tema. Listo, María. Si te quieres despedir a todos los asistentes. Sí, muchas gracias. Un saludo para cada uno de ellos. Gracias por tomarte este tiempo para acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Saludos.